noches a todos. Veo que ya tenemos un foro por lo menos de 23 personas. Creo que está genial y muy puntual. Entonces, para eh, respetar también la puntualidad y también del equipo que va a presentar esta noche, vamos a iniciar la sesión. Yo les doy la bienvenida y agradezco a todos conectarse de manera tan puntual. Para esta sesión, muy amablemente el doctor Marco Antonio Álvarez dispuso de presentar este tema tan interesante y actualizado que recientemente se presentó sobre lo que es la radiointervención, el intervencionismo en la glándula tiroides. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí es porque amamos la tiroides y nos encanta todo lo que tiene que ver con la tiroides y esto me parece muy fascinante, ¿no? Ir más allá de lo quirúrgico, todo este tema de intervención, donde el doctor Marco Antonio Álvarez tiene gran expertise y el equipo que con él va a estar presentándonos todos estos tips en resumen de lo que vieron, ¿no? En el Congreso. Adelante, doctor Marco Antonio Álvarez, le dejo el escenario, ¿verdad? Todo el control para que pueda proceder con la sesión y vaya interactuando con el equipo, ¿no? De los panelistas que van a estar hoy muy amablemente dándonos toda la información. Gracias. Gracias, gracias, Coralie. Gracias a la SMNE por organizar este tipo de actividades. Efectivamente, queremos mucho la tiroides y les agradezco mucho a la doctora Camila que pueda estar con nosotros. Gracias porque sé que es noche en Florida. Doctor Sigfrido, muchas gracias, muy amable. Es un placer el estar con amigos y poder compartir un poco de lo que hemos visto. Voy a iniciar a compartir mi pantalla, ¿no? Ups. Ok, va. Veamos. Pantalla clara para todos. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poquito como una invitación para que sepamos qué es la Sociedad Norteamericana de Intervencionismo Tiroideo. ¿De acuerdo? Vamos a recalcar algunos de los puntos que vimos en la última reunión anual, que fue el pasado febrero, 1 de febrero, en la ciudad de Washington, D.C. Somos un grupo multidisciplinario, internacional, que proviene prácticamente de todos los continentes del planeta y del cual tanto México como Estados Unidos y Canadá pueden ser miembros principales. Es el grupo médico más grande en Norteamérica que se dedica exclusivamente al campo del intervencionismo tiroideo. Es un grupo muy incluyente porque no solamente incluye a endocrinólogos, sino también a radiólogos, a cirujanos, a gente en el área de investigación, hay incluso gente de patología, de medicina nuclear, porque al final del día verdaderamente creemos que el beneficio real para el paciente proviene cuando somos un grupo grande y donde están todas las áreas. La sociedad de la NACIT, por sus siglas en inglés, es una sociedad que fue creada para promover la integración de las tecnologías, particularmente para la ablación tiroidea, pero no solamente se limita a ella. Hay otro tipo de áreas como pudieran ser las lesiones paratiroideas que también están incluidas en el estudio de la NACIT. Nosotros proveemos un ambiente colaborativo. Me gustaron mucho unas palabras que mencionaron, que hablan acerca de crear una comunidad. El hecho de tener a la mano el correo electrónico, el WhatsApp, el celular, el poder preguntar y decir con toda honestidad, estamos aprendiendo todos juntos, no sé, tengo duda, ¿me ayudas? Creo que eso sería algo muy, muy interesante. Como todos los congresos en el área médica, hay actividades previas al evento y hay actividades durante el evento. La NACIT es una sociedad relativamente joven. Solamente ha tenido 3 reuniones. La primera fue hace 2 años en Nueva Orleans. La pasada fue en el 2000, bueno, la segunda fue en el 2024 en Sarasota, en Florida, y la tercera recientemente en Washington, D.C. El del taller hands-on se mezclan
las diferentes herramientas, como pueden ser microondas o radiofrecuencia, y se les permite a los asistentes el utilizar los equipos de ultrasonido y el hacer con dummies, con modelos, prueba para el acceso de los mismos. Am, en este caso se tuvieron más de 20 conferencias, paneles, casos clínicos, donde se expresó no solamente los fundamentos prácticos, el ABC, lo inicial que todo mundo debe de saber, sino que también se llegó a hablar acerca de la ciencia emergente. Como algo muy importante es, no solamente se hablan de los logros, sino también se habla de las complicaciones, ¿por qué no? De los fracasos, de no solamente la radiofrecuencia, sino el resto de las tecnologías, y se abordan no solamente los casos bonitos, sencillos, sino también los casos complejos. Obviamente, el mayor enfoque viene en el área de ablación térmica, pero también hay otras tecnologías como son la embolización o algunas modalidades para la visualización y optimización quirúrgica, como nos va a platicar la doctora Mancera. Bien. Algo relevante, porque de pronto estamos en un momento en el que todo el mundo habla de ablación, 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 y de pronto hay gente que va a decir, es mejor la ablación por radiofrecuencia, es mejor la microondas, es mejor tal tecnología. Y la verdad es que al final del día hay pacientes que son idóneos para cada una de las técnicas. Una de las cosas relevantes de la NACIT es que te hablan desde cómo iniciar una práctica, cómo debes de tener desde el punto de vista administrativo, cuáles son los equipos que tú debes de tener, pero sobre todo, cuál es el entrenamiento básico mínimo para poder hacer los procedimientos de forma segura para el paciente. Se habla acerca de las métricas para poder medir los resultados, saber cuándo estás haciéndolo bien y cuándo estás haciéndolo mal. Sería un ejemplo como cuando empiezas a hacer citología tiroidea y de pronto tienes una citología diagnóstica de 60%. Sabes que el estándar es superior y tienes que hacer cambios para poder mejorar. Lo mismo en la ablación. Uno de los temas relevantes durante la reunión de la NACIT es acerca de la disparidad en acceso a procedimientos. En Norteamérica llega no en la primera ola de la ablación por radiofrecuencia. Probablemente la primera ola definitivamente viene en Corea hace ya 15 años, eventualmente migra a Italia, otros países como Turquía, como España, como Brasil toman la cresta de la ola, y Norteamérica llega un poquito más tarde, ¿no? Estados Unidos es algo que empiezan a tener disponible administrativamente con algunas complicaciones administrativas por los seguros de gastos médicos. En México ya tenemos equipos que tienen Cofepris y tenemos gente que está preparada y que lo está haciendo todavía, no de forma masiva. Pero, por ejemplo, vamos mejor que Canadá. En Canadá, de pronto, hay menor disponibilidad de ablación. Vamos a ver. No solamente se trata de decir cuándo sí, cuándo no, sino también exponer casos y dilemas éticos, ver qué tipo de pacientes efectivamente sí son candidatos, cuáles son pacientes que, a pesar de que el paciente empuje por el solicitar un procedimiento, desde el punto de vista ético no es idóneo el ofrecer el procedimiento a él. Y como mencionábamos previamente, a través de una participación interdisciplinaria se mejoran los resultados para el paciente. Algo que me pareció sumamente importante fue el que se comentó acerca del consentimiento informado robusto. El consentimiento informado en las técnicas de ablación no debe de solamente ser un consentimiento, perdón por la expresión, cosmético, donde digas, vamos a hacer esto, sino tienes que incluir verdaderamente por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las alternativas, cuáles son las complicaciones, cómo manejaríamos algunas de las complicaciones. Y bueno,
Siempre es importante el tener charlas con el paciente. De hecho, esta es una nueva tecnología emergente en la cual se necesita hacer equipo con el paciente. Probablemente en ocasiones en ocasiones vas a tardar más explicando al paciente y al familiar todo este tipo de cosas que el procedimiento como tal. De hecho, los tiempos, por ejemplo, en una radiofrecuencia son menores del tiempo de explicación y en el tiempo en el que se resuelven las dudas. Las sesiones científicas tuvieron hasta 150 participantes. Primordialmente se habló de la radiofrecuencia, pero también se abordó el uso de las microondas, de la energía de pulsos ultracortos. Algo muy importante fue el uso de la embolización tiroidea, en el cual a través de radiología intervencionista se accede y se colocan dispositivos que permiten que haya una menor vascularidad de la tiroides, lo cual facilite al cirujano el tener procedimientos más seguros para el paciente con menos tiempo de sangrado. Y algo muy importante, que de hecho justo el día de ayer salió publicado en la revista Radiology, es que se habló ya de la experiencia de varios años, por lo menos 6, acerca del uso de la radiofrecuencia en pacientes con cánceres papilares tiroideos focales, lesiones de menos de 2 centímetros sin signos de enfermedad metastásica. Básicamente, de hecho, esta es una muy buena referencia. Con todo gusto, quien la necesite, se lo comparto por correo electrónico. Mi correo electrónico es marcoalvarez@gmail.com. Algo muy importante que de hecho creo que es de lo más rescatable porque creo que podemos llegar a ver esto más y más en nuestros pacientes. Sobre todo tenemos que estar involucrados porque a pesar de que no lo hagamos, esto es algo que el paciente empieza a leer y va a empezar a preguntar. Se habla acerca de las ablaciones térmicas como un método que es utilizado por los expertos y que se va a incluir dentro de las primeras líneas de tratamiento para los carcinomas focales, ¿de acuerdo? Ha sido recomendada como una terapia alternativa para pacientes que declinan, que no aceptan ir a una cirugía o que por alguna otra razón de salud no son candidatos para una intervención quirúrgica. Eh, Esto es algo que más adelante vamos a continuar viendo y es importante que lo tengamos en cuenta. Recomiendo la lectura de este artículo. Como todo en medicina, no solamente es importante que nos hablen acerca de las bondades de los métodos, sino también tenemos que tener conciencia de identificar las complicaciones, pero sobre todo, cómo las vas a manejar, ¿de acuerdo? Es muy importante el poder ser sumamente honestos con el paciente y comentar que existen riesgos y complicaciones por los procedimientos mínimamente invasivos. Algo que hemos visto en los años, desde que nos involucramos en los procedimientos intervencionistas en el área de tiroides, es que no solamente se trata de saber hacer el procedimiento, sino de verdaderamente convertirte en un experto en el procedimiento y tener una casuística. Creo que en este caso los cirujanos endocrinos clara cuando hicieron sus publicaciones donde describen que le va mejor al paciente manejado por un cirujano con entrenamiento y le va mejor al paciente de un cirujano que tiene entrenamiento y alto volumen. Eso lo vamos a poder, lo deberíamos de traspolar a los procedimientos de intervencionismo tiroideo. Los mejores procedimientos vendrán en el médico que tiene entrenamiento y alto volumen. Con respecto al futuro, porque no solamente tienes que hablar del pasado, del presente, sino también del futuro, es el hablar acerca de los criterios de reablación o de cirugía. ¿Cuándo tienes que volver a hacer un segundo procedimiento al paciente? Por ejemplo, en Corea, en Seúl, hay un banco de electrodos donde el paciente se le llega, se le hace su procedimiento y se almacena el procedimiento con una etiqueta personalizada para que en caso de que el paciente llegara a requerir una nueva intervención, se toma el electrodo, se esteriliza de forma profesional y se utiliza para él.
obviamente todo esto está dentro de las grandes controversias y empieza cada vez a utilizarse no solamente la ablación térmica, sino otras tecnologías como la ablación farmacológica en lesiones paratiroideas. Es importante que para que podamos tener buenos procedimientos de intervencionismo, tengamos buenas bases de imagen. No podemos crecer como un gigante con pies de barro. Necesitas saber hacer un buen ultrasonido, necesitas escanear a tu paciente, necesitas hacer una buena citología, una buena biopsia y eventualmente utilizar todas las herramientas, ¿no? Algo que se mencionó fue acerca del uso de los contrastes en ultrasonido. ¿Qué es? No es otra cosa más que la aplicación intravenosa de pequeñas microburbujas que van a permitir el poder identificar mejor la vascularidad de las lesiones. Y por ejemplo, es algo que va a ser, está probando ser útil en los pacientes que van a ser sometidos a una ablación por un cáncer papilar. La tecnología nanopulsada está en investigación. Hay gente ya en Estados Unidos haciendo investigación en esta área. De hecho, la doctora Mancera está dentro del equipo. Y la embolización del bocio multinodular, como mencionábamos, además del tratamiento tóxico. Yo quisiera aquí interrumpir y darle la oportunidad a la doctora Camila que nos platique un poco de la tecnología que están utilizando ellos. Doctora. Hola a todos, soy Camila Mancera, egresada de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, y trabajo actualmente con el doctor Ralph Tufano aquí en Sarasota, ayudándole con sus investigaciones. Em, Voy a compartir mi pantalla, si están de acuerdo. Dejo de compartir, adelante. Ok. Ok, listo. ¿Pueden todos ver mi pantalla? Sí, señorita. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a hablar de un paper que publicamos con el doctor hace unos meses sobre la utilidad de un nuevo dispositivo de autofluorescencia llamado el sistema PTI durante la paratiroidectomía para el tratamiento de hiperparatiroidismo primario. Ok, entonces, ¿qué es la autofluorescencia? Em, Se define como la emisión natural de luz por ciertas estructuras biológicas que absorben luz en el espectro del infrarrojo cercano. Eso significa que está en un rango de 700 a 900 nanómetros. La imagen por fluorescencia en este espectro se basa en la teoría de que la luz en estos rangos puede penetrar la sangre y los tejidos más profundamente que la luz visible. Se ha estudiado anteriormente, hay evidencia que las glándulas paratiroides emiten una señal única y permite identificación sin contraste en tiempo real. El hiperparatiroidismo primario es, como sabemos, más común en adultos mayores, causado por una o más glándulas hiperactivas, pueden ser adenoma, hiperplasia, neoplasia. Las glándulas son pequeñas y tienen una ubicación variable. El 80% de los casos son uniglandulares, pero bueno, en nuestra población tenemos más casos multiglandulares y particularmente es más prevalente en mujeres y en adultos mayores. ¿Por qué usar este sistema? La identificación tradicional de las glándulas durante la cirugía depende mucho de la experiencia del cirujano y también, como decía el doctor Álvarez, del volumen de pacientes que, que él ve. Este sistema ofrece una retroalimentación inmediata que es visual y auditiva. Emite pues la luz, como podemos ver acá, por un probe y eso lo capta y te da un número. Entonces, los gradientes de detección mayores o iguales a 1.2 indican posible tejido paratiroideo.
Bueno, los métodos del estudio que hicimos fue una revisión retrospectiva de historias clínicas de 232 pacientes que tuvieron su cirugía de paratiroides eh, durante septiembre del 2021 hasta el septiembre del 2023. 92 de estos pacientes fueron operados sin el sistema y 140 con asistencia. Creo que lo que pasó fue que la máquina no estaba funcionando, entonces tuvieron que pedir otra, entonces tuvimos como un tiempo perfecto para poder hacer este estudio. Las cirugías fueron realizadas por un solo cirujano con el objetivo de identificar las 4 glándulas. Se midió la PTH intraoperatoria a los 0, 5, 10 y 20 minutos post extracción de las glándulas, o bueno, de la glándula o glándulas. El éxito quirúrgico se definió como una reducción más del 50% de los niveles de PTH postoperatorios dentro del rango normal. Se analizaron múltiples variables adicionales como el calcio, la vitamina D, los gradientes de autofluorescencia, el número de glándulas extraídos y también el tiempo operatorio. Bueno, el análisis estadístico, se usaron estadísticas descriptivas para comparar datos demográficos y clínicos entre los dos grupos. Las variables continuas se analizaron con prueba de Wilcoxon y las categóricas con chi cuadrado. Para datos agrupados usamos otra vez chi cuadrado y em, eso fue ajustado por la ubicación de la glándula. La identificación de glándulas se evaluó con regresión logística también y el software que se usó fue SAS versión 9.4. Somos muy afortunados de tener una persona que es experta en bioestadística para ayudarnos con esto. Bueno, los resultados que obtuvimos em, fueron muchos, pero los más importantes fueron que ambos grupos tuvieron resultados similares en la edad promedio. La mayoría de nuestros pacientes que estaban incluidos en el estudio eran mayores de 70 años. El calcio sérico, PTH, vitamina D, preoperatorios estaban todos similares. El 78% de pacientes fueron mujeres y encontramos una alta prevalencia de enfermedad multiglandular en los dos grupos. Significa que pues nuestra población en Sarasota, Florida, hay muchas personas retiradas, entonces pues tiene sentido que la mayoría de los pacientes eran mayores de 70 y pues em, mujeres también. Bueno, la tasa de identificación fue significativamente mayor con el sistema de autofluorescencia. En el grupo de PTI obtuvimos un 93.8% versus el grupo de control con un 44.8%. Significa que hay una probabilidad de 20.7 veces mayor de identificar todas las 4 glándulas y eh, bueno, las 4 glándulas localizadas en 53.3% del grupo con PTI versus un 3.3% en el grupo de control. Entonces, pues esto también, eh, en esto influye la identificación de las glándulas inferiores, que tradicionalmente son más difíciles de identificar durante cirugía. Entonces, la izquierda en el grupo de PTI 91.4% versus 26.1% el grupo de control y la derecha 96.9% versus 35.9% en el grupo de control. Estas todos son, las dos eran las glándulas inferiores. Y los últimos resultados, encontramos un éxito terapéutico muy similar entre los dos. El tiempo quirúrgico fue ligeramente mayor con pues, el sistema de autofluorescencia, pero el doctor dice que no es muy relevante clínicamente para él. Y
ningún caso de hipoparatiroidismo permanente en los dos grupos. Cambios pre y postoperatorios del calcio, la PTH y vitamina D fueron muy similares. Bueno, la discusión y la relevancia clínica. El uso de el sistema de autofluorescencia PTI permitió identificar más glándulas, especialmente las inferiores, sin alargar significativamente el tiempo quirúrgico. Es útil en pacientes con alta prevalencia de enfermedad multiglandular, como en nuestra población. Facilita una exploración completa desde el inicio. em, Potencialmente en el futuro ayudará a los cirujanos no solo depender únicamente de la PTH intraoperatoria. En poblaciones envejecidas, la cirugía enfocada podría no ser suficiente para tratar todas las glándulas afectadas. Este sistema mejora la identificación y extracción de glándulas enfermas, optimizando los resultados quirúrgicos. Y se recomienda en el futuro realizar estudios multicéntricos con cirujanos de distintos niveles para confirmar estos hallazgos. Y creo que eso es, ya, sí, lo último. Muy interesante, Camila. Doctora Mancera, oye, ¿nos podrías platicar un poquito? Tú estás en el equipo que utiliza algunas de las tecnologías emergentes. ¿Están usando otro tipo de herramientas más allá de la microondas y la radiofrecuencia clásica? Sí, el doctor él le gusta pues toda la tecnología nueva, entonces él hace lo que estabas mencionando antes de el cáncer papilar de tiroides, hacer la ablación para esos casos. Él a veces hace eso. De hecho, está en producción un trabajo donde creo que 2 o 3 pacientes em, tuvieron su ablación por radiofrecuencia. Y también, pues, el NSPFA, que es em, nanosegundos, bueno, es energía por pulsos cortos, Sí, exactamente. Ajá. que es similar a la radiofrecuencia, pero no es basada en energía térmica, sino hace una disrupción dentro de la célula, entonces no, básicamente causa una apoptosis, pero sin afectar los tejidos adyacentes que pueden ser importantes. Em, y pues él es el primero que ha empleado esta tecnología aquí en Estados Unidos, entonces pensamos publicar como un paper sobre los primeros pacientes, que fueron como 26, creo. ¿Te pudiera hacer un par de preguntas con respecto a esa tecnología? Cosas muy sencillas. A Sí. ver, para el público en general, entonces, dices que genera apoptosis sin calor, ¿correcto? Sí, Y entonces las ventajas son que puedes realizar ablaciones en sitios anatómicos donde habitualmente no podrías por cuestiones de seguridad, adyacente a los vasos, al narillo recurrente. sí, eso es lo que dice el doctor. Bueno, está aprobado por el FDA y dice, eh, cuando fue aprobado por el hospital y eso tuvimos que, digamos, decir eso, y está confirmado que tiene resultados muy similares a los de radiofrecuencia, pero potencialmente puede ser un poco más seguro. También otra cosa que él mencionó fue como la sedación. Eh, Dice que algunos pacientes requieren una benzodiazepina para el tratamiento, para que se queden más quietos durante el procedimiento, pero em, durante la radiofrecuencia no lo recomiendan porque, por esto mismo, por si están muy emplean la tecnología muy cerca a una estructura vital, digamos. Entonces, para
puede ser que también esto influya un poco. De pronto es un poquito más preciso y mm, estábamos midiendo también los volúmenes de reducción post, post procedimiento de los nódulos que él había tratado y podría decir que son muy comparables a los de radiofrecuencia. Interesante. Definitivamente es una de las tecnologías emergentes que vamos a estar escuchando. Bueno, de hecho ya tenemos algún rato escuchando de ella, eh, pero particularmente en Europa, ¿no? Y ahora, bueno, ya en Estados Unidos. Pues te agradezco mucho, verdaderamente. Sé que es noche en tu casa, tienes 2 o 3 horas más que nosotros, así que pues muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto. Vamos a continuar, no te nos vayas, ¿no? Porque probablemente por ahí haya preguntas al final. Voy a Oh, compartir para continuar. Ok, va. Ok, entonces hemos platicado acerca de la NACIP, que es este grupo interdisciplinario que está enfocado en promover la educación y el acceso a tecnología segura para los pacientes. Platicamos un poquito de que no se enfoca exclusivamente en la radiofrecuencia, también en las microondas, las esclerosis farmacológicas, que por cierto, hay una situación que me llamó particularmente la atención. El acceso a las esclerosis farmacológicas en los Estados Unidos es increíblemente caro, porque el costo del etanol para ellos, que es el etanol que tienen que utilizar, estériles, etcétera, lo hace prácticamente prohibitivos. Ahí tenemos en México una gran ventaja y bueno, pues obviamente hay gente que tiene amplia experiencia en el uso de ellas. Ahora incluso con nuevos fármacos, no necesariamente el etanol que clásicamente se ha utilizado, sino también polidocanol. Les recomiendo que visiten esta página, es la página de la NACIT, nacit.org. Vienen recursos muy, muy completos, no solamente para los médicos en entrenamiento, un checklist acerca de los procedimientos, recomendaciones para poder tener una mejor atención hacia el paciente, sino también hay una colección de videos en la cual un grupo de gente habla un poquito acerca de lo que va pasando durante el procedimiento, desde que llegas, bueno, incluso desde que saber si eres candidato, desde que llegas a la oficina, todo lo que va a pasar, ah, las papelerías que tienes que llegar, que llenar, qué esperar durante el procedimiento, qué va a pasar después del procedimiento, cuándo van a declarar esto un éxito, cuándo se va a reintervenir en una segunda revelación, si llegara a ser necesario, cuándo vas a ir a quirófano. Resolver este tipo de dudas a través de educación. Am, yo quisiera tomarme un minuto. Veo que está conectado el doctor Sigfrido Miracle. ¿Estás por ahí? Sí, creo que sí. Aquí estoy, mi querido Marco. Oye, bueno, somos de los primeros mexicanos que nos involucramos en el proyecto de la NACI. Ahora ya sabemos que hay más gente que está involucrándose, se promovió la adhesión de nuevos miembros y la verdad es que es un grupo que es bastante abierto. mm, Geográficamente estamos en Norteamérica. Sé que son tiempos un poco complejos desde el punto de vista político, pero esto es exclusivamente académico. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó a ti de lo que viste? De lo que más me llamó la atención, yo creo que esto va pasando un poco y estamos viendo un poco con la cuestión de la radiofrecuencia, con la cuestión de la ablación, los procedimientos mínimamente invasivos de tiroides. Yo siento que es un poco los cirujanos cuando platicaban de la cirugía laparoscópica, cuando comenzó a salir. Antes todo el mundo hacía las cirugías abiertas, se estudiaba la cirugía laparoscópica. Muchos dijeron, bueno, esto es una moda, esto no va a pasar, y hoy en día es el estándar de oro. Esto, fast forward, como dicen los americanos, 20 años después, y absolutamente nadie hace cirugías abiertas, salvo
casos muy especiales, todo el mundo hace cirugías laparoscópicas. Y yo creo que esto es lo mismo que nos está pasando. Y donde me baso yo más a pensar que esto realmente va a ser el futuro, y eso lo estamos viendo, es que de los que tienen más interés, y estoy viendo cada vez más interés en participar en esto, estamos viendo estas asociaciones, no somos tanto los clínicos, sino son los mismos cirujanos. Cuando, digamos, los defensores de los procedimientos invasivos son los que están asistiendo y son los que están diciendo más, y tenemos médicos, si mal no me equivoco, como el doctor Tufano, que están inclusive ya cambiando prácticamente sus prácticas quirúrgicas a prácticas mínimamente invasivas. Yo creo que eso nos está diciendo dónde está teniendo que ir el futuro. Me gustó mucho que lo están manejando, o sea, sí creo que está todavía un poquito más centralizado en Norteamérica. Yo creo que esto lo pudimos, en Estados Unidos de Norteamérica, yo creo que esto lo pudimos ver mucho en la última reunión que hubo en Washington, en donde la mayoría de las pláticas iban al famoso coding para poder hacer estos procedimientos dentro de Estados Unidos. Y esto es un parteaguas que tienen los americanos para poder hacer un procedimiento o no, para poder hacer un procedimiento que sea reembolsable o no, tiene que haber un código, y ya lo están haciendo. Yo creo que se enfocaban mucho en esto. Para los que no dependemos de esto, pues tal vez era un poquito áridas esas pláticas, pero en general lo que me gusta mucho es eso, es la introducción, ¿no? Cada vez eso de cómo hacer tu práctica es, ¿quieres realmente dedicarte a esto? No nada más te estoy diciendo, hay esta técnica, existe esta técnica y es maravillosa y encuéntrala donde quieras o entrate como quieras, sino es el te llevo de la mano, ¿no? Queremos una sociedad, o sea, sabemos que esto va a funcionar, sabemos que esto es el futuro, sabemos que esto va cada vez a tener más auge, entonces lo que queremos es gente que esté convencida, gente que esté entrenada y gente que tenga el know-how. Y no solamente te estoy diciendo que algo bueno, te estoy intentando enseñar cómo va a ser esto, ¿por qué? Porque mientras haya más personas que hagan más procedimientos y esos procedimientos sean procedimientos exitosos, pues esto va a agarrar cada vez más pues es más, más estadísticas, cada vez vamos a ver más casos, y yo creo que esto es el avance, ¿no? Yo soy un convencido y yo creo que lo he sido desde hace uh, 15 años cuando me comencé a formar en Corea de que esto es el futuro, y yo creo que la vida nos lo está diciendo más, ¿no? Cada vez vamos a ver más esto, cada vez vamos a ver lo que dices, no nada más estos nódulos tiroideos, cada vez paratiroides, ganglios, cánceres, los microcarcinomas, uh, cada vez hay, inclusive hemos visto trabajos, si te acuerdas, el año pasado vimos un trabajo en donde se decía ah, tratamiento con radiofrecuencia del bocio tóxico difuso. En vez de quemar la glándula con yodo radioactivo, quema un gran porcentaje de la glándula y deja una parte funcional. O sea, cada vez estamos viendo más y más y más posibilidades. El tiempo nos dirá cuáles son factibles, cuáles no son factibles, pero yo creo que definitivamente el camino es para acá. Y lo que más me gusta de esto es esto, ¿no? Te voy a enseñar cómo hacer, vamos a hacerlo todos bien, crea una práctica que realmente funcione, no tiene sentido que te metas en esto y haya errores que te hagan que te alejes, hazlo bien, hazlo como debe ser, estandaricemos las prácticas, hagamos todo como tiene que ser, y yo creo que esto va a ser el futuro. Nuevamente, yo creo que estamos viendo lo que los cirujanos vieron hace años con la cirugía laparoscópica, lo estamos viendo nosotros con las técnicas mínimamente invasivas de radiofrecuencia, los cirujanos lo están viendo, y si ellos están convencidos, pues yo creo que más nos debemos convencer nosotros. Claro. Sabes, me gustó mucho tu analogía que usas con respecto a la laparoscopía. Y voy a agregar una más que me parece que también sigue la misma línea. Si de pronto un varón se infartaba en los 80s, hacían una trombolisis y de pronto algunos en sitios muy especiales llegaban a un bypass aortocoronario y de pronto en el año pongamos 2000, empieza a haber las hemodinamias y empiezan a ser cada vez más comunes los cateterismos, las trombolisis focales, el uso de stents
Y si tú preguntas en 1980, nadie iba a tener un stent. Si probablemente le querías cobrar un stent a un seguro de gastos médicos en 1990, no iba a pasar, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, cuando un varón se infarta, pues muy probablemente vaya a ir a hemodinamia y va a terminar con algunos stents. Y ese es el estándar. La verdad es que son muy pocos los pacientes que el día de hoy llegan a un bypass aortocoronario. Es probable que vayamos a ver ese tipo de migración en la patología tiroidea. Creo que vamos a ver tratamientos invasivos en menos pacientes, en pacientes selectos. Hay pacientes que definitivamente su tratamiento idóneo es invasivo, es quirúrgico. Sin embargo, va a haber un gran porcentaje de pacientes, particularmente con lesiones benignas, que no van a ir a cirugía. Y obviamente, como empezamos a ver, les recomiendo nuevamente este artículo publicado el día de ayer en Radiology, donde ya describen como una técnica no inferior al resto de las tecnologías disponibles a la ablación térmica para para los carcinomas de menos de 2 centímetros. Bueno, veamos. Es un grupo grande, somos 4 mexicanos que el día de hoy estamos en la NACIT, el doctor Camilo González, endocrinólogo en la ciudad de Monterrey, el doctor Guillermo Montoya, cirujano endocrino en Guadalajara, el doctor Sigfrido, su servidor. Eh, Hay más y más gente que no solamente están entrando, están uniéndose y que seguramente van a estar con nosotros en las próximas reuniones, sino necesitamos ser más para poder pues tener un impacto, ¿no? Creo que es importante el poder aprender con los expertos y desarrollar nuestro propio expertise. No solamente se trata de ir y tratar de aprender. Creo que, híjole, voy a ser honestamente, creo que tenemos mucho que enseñarles. Particularmente, creo que llevamos el liderazgo en áreas de intervención química, en ablación química, hay mucho que pueden aprender de nosotros. Eh, pero bueno, este es el grupo de esta última reunión. La próxima reunión de la NACIT va a ser el 6 y 7 de marzo. Son reuniones muy cortas, pero muy, muy densas. Es literalmente todo el día, los 2 días. Portland, Oregon, una ciudad muy bonita, relativamente cerca. Hay vuelos directos de México a Los Ángeles o a cualquier parte de California y luego un pequeño vuelo a Portland. Marzo todavía hace un poquito de frío, pero pues, es una parte que vale la pena por ahí visitar si tienen oportunidad. Voy a dejar de compartir la pantalla, si me permiten. Listo. Camilo, Mm, Dime, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te Fíjate, viste la foto, ¿no? me alcancé a ver apenitas. Venía Oye, llegando, no sé por qué tienes esto a mí. bueno, qué padre, qué bueno que puedes estar con nosotros. Platícanos un poquito, tú que también estuviste en la NACI, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? Pues la verdad es que es como justo alcancé a escuchar que decías, es cortita pero muy sustanciosa. Es una reunión que distinta a otras sociedades médicas en donde se habla de ablación y de procedimientos mínimamente invasivos. Se quitan la bata, hablan un poquito más de las cosas que pasan en el día a día, hablan de las complicaciones que pueden tener. Es una situación en donde es un contexto un tanto más amigable y no tratando de nada más de presentar lo que se ve bonito, como en algunas ocasiones pasa en investigación médica. Me gusta que es bastante diversa porque no es nada más endocrino, cirugía, es la parte de radiología intervencionista es bastante fuerte e incluso presentaron cosas que son novedosas como la embolización de tiroides y algunas otras cosas que quizá están en una parte muy naciente o muy inicial, pero creo que pues es una experiencia bastante enriquecedora y que creo que hace falta representación latina, ¿no? Bueno, mexicana en general, pero latina también. Claro. Pues
La verdad es que me parece que hemos platicado un poquito, creo que sobra el decir, es una invitación atenta. Camilo, ¿tú estás en alguno de los comités de la NACI? No, recién me hice miembro este año. Me tocó después de la NACIT hacer una corta visita a Colombia con la doctora Jenny Kuo, que es que fue expresidenta de la NACIT, y me invitaron a formar parte de un comité, pero formalmente todavía no. Sé que tú estás ahí en redes sociales y difusión, ¿no? Tecnología de la información y Exacto. Sigfredo también está en otro de los comités, así que realmente, vamos, nos hemos sentido bienvenidos. Creo que es Total. un sitio interesante, sin muchas pretensiones, donde creo que hay un espacio para nosotros, ¿no? Yo No creo unos 15, 20 sientan, minutos. no se sientan ajenos, ¿de acuerdo? De Pues acuerdo. Coralis, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy, doctor. Yo no sé si alguien en lo particular tenga alguna pregunta. Por ahí vi al doctor Luis Felipe Sánchez, que también es experto en esto y que sé que está en el pandero para acompañarnos la próxima reunión. Esto es algo que no debemos de pensar como ajeno, es algo que rápidamente está permeando en el país. Poco a poco hemos tenido algunas situaciones especiales para el reembolso a través de seguros de gastos médicos. Generalmente los pacientes que están accediendo a este tipo de procedimientos más bien hacen pago directo, pero es el mismo problema en Estados Unidos, ¿no? Creo que hay ok, no veo preguntas. A mí me gustaría primero agradecerle a la doctora Camila. Creo que eso de las paratiroides es muy interesante y podría incluso disminuir a los pacientes con recurrencia y que tengan que reoperarse y todo eso por hiperparatiroidismo, por no identificar, ¿no?, la enfermedad multiglandular, y que este método de poder identificar todas las glándulas, pues me parece fabuloso, ¿no? Por otro lado, le quería preguntar, ¿nos podría decir un poco más sobre el método de la embolización? Por ejemplo, ¿en qué casos sería ideal considerarlo? Si tienen alguna experiencia con esto, si hay alguna complicación que ustedes nos puedan comentar con este procedimiento. Sí, tú que eres el del área clínica y que estábamos con Juan en la charla, si quieres platico un poquito desde el punto de vista técnico. Básicamente, de lo que se trata es de acceder a través de radiología intervencionista. Se suben con catéteres hacia los vasos y se utilizan pequeños catéteres muy, muy selectivos, que permiten tener embolización, es decir, tapar, vamos, los vasos para que el cirujano pueda tener un acceso con mucha menos complicación por sangrado. Incluso dependiendo del tiempo en el que se va haciendo el procedimiento, haya disminución de volumen. No es un procedimiento que esté disponible en todos los sitios, pero para pacientes selectos ah, sí puede haber mejoría. Incluso no necesariamente tienen que ir a quirófano. Sí. Ok, gracias, doctor. El doctor Bolaños pone un comentario: creo que falta experiencia de la ablación con seguimiento del procedimiento en el microcarcinoma de tiroides, con seguimiento a 10 años, ¿no? Más o menos. Sí, la ablación por radiofrecuencia, creo que las primeras publicaciones que tenemos disponibles en la literatura ya tienen seguimientos de 15 años de forma general en lesiones Bethesda 2. Poco a poco se han ido incorporando a la casuística casos con Bethesda 3, Bethesda 4, y aproximadamente desde hace 10 años hay gente que ha coqueteado con la idea de hacer ablación por radiofrecuencia a lesiones Bethesda 6, ¿de acuerdo? Ahorita ya hay experiencia por lo menos en 6 años con pacientes, pero algo muy importante que me permitiría rescatar de este comentario y que estoy convencido que todos en el foro vamos a estar de acuerdo, es que no se trata de exclusivamente tener la persona idónea, experta con entrenamiento en los métodos de ablación,
y que tenga casuística y que tenga entrenamiento, sino que se requiere tener un equipo completo. Mm, Voy a usar una analogía de autos. Si tú vas a tener un Ferrari, necesitas un mecánico de Ferrari, gasolinas de Ferrari, una calle donde no haya baches para el Ferrari. Y bueno, aquí en el equipo de cuestiones no solamente térmicas, sino farmacológicas, se requiere un endocrinólogo experto que esté enterado de las ventajas, de las desventajas, de las complicaciones, de cómo resolverlas. Se requiere de un radiólogo muy puntual que tenga, o de una persona que tenga entrenamiento de alta especialidad en el área de tiroides para poder hacer el seguimiento de los pacientes. Am, Platicábamos hace unas semanas en Guadalajara en la reunión del Thyroid Fest. No solamente se trata de hacer ultrasonido de tiroides, de hecho, vamos, es una reflexión casi filosófica. No tendría por qué existir el término de ultrasonido tiroideo. Tendríamos que, todos nuestros ultrasonidos tendrían que ser ultrasonidos del cuello, donde una parte es ver la tiroides, pero tan importante como ver la tiroides es ver el resto de las estructuras, y los ganglios son fundamentales. Necesitas tener gente que lo haga muy bien. Necesitas tener el cirujano que te va a ayudar cuando tengas una complicación, porque las puedes tener, las vas a tener, claro que sí. Necesitas tener, y como mencionaba Sigfrido, es interesante porque una gran parte del crecimiento de las ablaciones térmicas vienen no necesariamente del clínico y del radiólogo, sino vienen precisamente del cirujano, porque el cirujano está entendiendo que van a haber pacientes que van a ser quirúrgicos y van a haber pacientes que no lo van a hacer. Se requiere un equipo. Doctor, dos preguntas para ustedes. La puede contestar usted, Miracle, doctor Camilo, un placer. No tenía el gusto de conocerlo face to face. Em, Dos cosas. Uno, ¿con cuáles de estos procedimientos contamos aquí? ¿Quiénes lo podrían hacer? ¿A quién podríamos referir a nuestros pacientes? Y otro, los que quieran aprender a hacer esto, ¿tendrían oportunidad aquí? ¿Algún taller, algún curso, algún lugar donde uno pudiera empezar a, a tener destreza, a adquirir la destreza en estos procedimientos? Sobre todo en los que ya hay experiencia aquí en México. Esas dos preguntitas, perdón. Bueno, la primera, a mí hoy, bueno, obviamente Camilo y Sufrido van a platicar lo que ellos piensan. Yo te voy a comentar, doctora Corales, mi opinión. No puedo negar la cruz de la parroquia. Fui adolescente en los 80s y me encanta la película de Karate Kid. Y me gusta mucho esa analogía cuando el señor Miyagi pone a Daniel San a pintar la barda para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, cuando lo pone a encerar los carros. El Daniel San quería rápidamente pelear karate y hacer la patada de la grulla y todas esas cosas, pero al final del día necesitas habilidades básicas. Eh, yo creo que si tú tienes el interés en empezar a hacer procedimientos tiroideos, tu primer paso es aprender muy buena anatomía del cuello y agarrar un transductor. Y ahora sí, una vez que hagas eso y que lo hagas muy bien, entonces puedes empezar a hacer procedimientos básicos, como pudieran ser una citología. Una vez que tú tienes la capacidad de poder ver la aguja en tiempo real, siempre les he comentado en los cursos que a mí me gusta mucho que aprendamos a utilizar los abordajes por línea C y por línea media, los abordajes transísmicos, que son los abordajes que se van a utilizar para los procedimientos mínimamente invasivos con ablación térmica. Una vez que tú aprendes a poner la lidocaína en la cápsula, utilizas la línea media, pues es otro de los pasos, ¿no? Ya hiciste uno así, ya hiciste otro así, y de pronto vas a poder hacer otros procedimientos, ver ganglios, poder hacer citologías, lavados de tiroglobulinas, y eventualmente cuando tú ya haces un buen ultrasonido, conoces la anatomía de la glándula, puedes hacer una biopsia, puedes hacer otro procedimiento, vas a ir migrando a procedimientos como la ablación por la radiofrecuencia. ¿Hay ablación por radiofrecuencia en México? Sí, sí la hay. Tenemos ya equipos con COFEPRIS.
que tenemos ya la capacidad de hacer todo esto de forma legal y de forma regular, sin ninguna restricción para nuestros pacientes, con toda la seguridad de la ley. Existe también tecnología como la microondas, hasta donde tengo entendido, están en el proceso de regulación. Mm, Técnicamente no hay el acceso de forma regular a una embolización de una tiroides. Eh, Nosotros en Thyroid Fest hemos tenido ya un par de entrenamientos, hemos tenido gente que acude al gabinete en Mazatlán, en la Ciudad de México hemos hecho también ya un curso el año pasado, en marzo, si no mal no recuerdo. De hecho, tuvimos el aval de la SMNE. Nosotros creemos que el conocimiento se debe de compartir. No somos un grupo restrictivo. Toda la gente que tenga el interés de poder entrenarse de forma modular, seria, se puede acceder con nosotros a través del doctor Sigfrido, el doctor Guillermo Montoya en Guadalajara, mi persona. Sé que también Camilo en Monterrey está en el proceso de proveer el servicio. Quisiera leer una pregunta Sí, del doctor Carlos Mon- Cisneros. en, en Perdón, Monterrey el servicio de endocrinología tiene los dos equipos, radiofrecuencia y microondas. Hablas, embolización, no, la verdad es que yo sepa en México no hay aún. Este, no sé si Marco sepa más de la embolización. La verdad es que es complicadísimo, es un proceso un tanto costoso porque pues necesitan los catéteres, las esferas, necesitan hacer con Beam CT y se hacen algunos procesos de estudios en el seguimiento. Los pacientes sí hacen una tiroiditis, el perfil tiroideo se parece a un hipertiroidismo de manera corta. Entonces sí lleva un grado de expertise interesante. Pero como dice el doctor Marco, creo que estos cursos son fenomenales y al final del día creo que sí los cursos son fundamentales, pero visitar a alguien que lo haga en su hábitat, si me lo permiten, es lo mejor para ver cómo lo hacen, cómo se paran, en dónde se posicionan, cómo ponen la aguja, esos pequeños detalles y vamos a decir tips que no se adquieren en un curso en 3, 4 horas. Creo que esos son fundamentales y hay diferentes formas en la que aborda un radiólogo versus un cirujano, los cirujanos marcan, entonces hay cosas que se le pueden aprender a las diferentes especialidades para hacerlo, como bien decía Marco, como con seriedad y no dar la patada de la grulla antes de agarrar el ultrasonido, como bien decía él. de hecho, Morales, Sí, perdón, si me sí. permites, Marco, por ejemplo, quienes comenzaron, los dos sitios se comenzaron a hacer entrenamientos, yo creo que a nivel mundial, uno fue en Seúl con el doctor Beck en el Hassan Medical Center y el otro fue en Italia con el grupo de Papini. Cuando yo me entrené esto, la recomendación era hacer un curso de 2 semanas. O sea, era, sí, ven para acá, estas 2 semanas, en donde en esas 2 semanas vas a comenzar primero, vamos a ver qué tal manejas el ultrasonido, vamos a ver qué tal manejas las biopsias, vas a ver cómo se hacen procedimientos, vas a practicar, en ese momento no había Phantoms, era digamos, en hígados de cerdo, y lo que pedían recomendaban que fueran 2 semanas, pero te decían el mínimo que sirve es una semana aquí entera. Hoy en día, quien quiera ir a Corea a hacer el curso, el mínimo que tiene que ser es un mes. Esto es lo que están solicitando ahorita. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Digo, el interés está, pero como se menciona, o sea, el hecho de decir, por ejemplo, hay cursos inclusive en Estados Unidos, Penn State tiene un curso de 2 días en prácticas con cadáveres. El querer decir, voy a ir a tomar un curso de 2 días y voy a salir de ahí y voy a comenzar a hacer los procedimientos. A ver, yo creo que es algo ah, que no solamente, o sea, de que se puede hacer, se puede hacer. De que yo no lo recomendaría, yo no lo recomendaría. O sea, esto es un procedimiento que tiene que tomar tiempo, tiene que tomar entrenamiento, hay una curva de aprendizaje, como dice bien Camilo. Una cosa es
verlo en la teoría, otra cosa es, ok, ya me explicaste, ahora voy a verlo, voy a estar con la persona al lado, voy a estar viendo cómo se hace, voy a tener varias opiniones, algo de lo que me encantó de lo que yo tuve oportunidad de tomar en Corea, que pues sí, el jefe del curso era Beck, es cuando estábamos hablando de, por ejemplo, hacer los drenajes de los quistes con ablación con etanol. Él decía, no, no, el drenaje lo haces, drenas, esto, pones el alcohol y lo dejamos ahí y lo retiramos después. Y se salía de la habitación y su segunda al mando de esto, la doctora Wong decía, a ver, sí, él dice esto, yo digo otra cosa, ¿no? Entonces, el hecho de escuchar opiniones, el hecho de ver cosas, pues es muy importante, pero sobre todo yo lo que diría es, el que quiera estar interesado en esto, uh, tiene que involucrarse, no podemos correr si no caminamos, no puedes pensar en hacer un procedimiento ablativo de tiroides sin saber perfectamente cómo manejar un ultrasonido, sin saber perfectamente cómo hacer un nódulo, no puedes hacer un procedimiento ablativo sin tener un entrenamiento de cómo hacer biopsias, esto sin saber bien cómo meter una aguja. Entonces, esto tiene que ser un proceso paso a paso. El que quiera hacerlo rápido, pues lo que va a llevar es a problemas y lo primero que dicen, yo creo que lo primero que hay que enseñar a todo el mundo es tu primer caso, el primer caso en donde ya decidas si vas a hacer tus primeros pasos, tiene que ser el caso perfecto, el caso sencillo, bonito del libro, porque si tu primer caso sale bien, va a haber un segundo caso. Si tu primer caso sale terrible, no vas a volver a hacer un caso en tu vida. Entonces, esto es lo que yo creo. O sea, el que quiera involucrar esto pues, no es un hobby, esto yo creo que tiene que ser un compromiso que implica pues un entrenamiento, un paso a paso, el saber diciendo las cosas para hacer las cosas bien. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que creo que quizás con esa podemos terminar la sesión, que está dirigida a la doctora Camila, aprovechando que a estas horas y de tan lejos está aquí con nosotros, que hace Carlos Cisnero. Dice, dado que el sistema PIT-EYE se basa en la detección de autofluorescencia para la identificación intraoperatoria de glándulas paratiroides, ¿cómo se interpreta la fiabilidad del sistema en pacientes con tiroiditis crónicas o, por ejemplo, cambios fibróticos postquirúrgicos que puedan alterar esta señal de fluorescencia, ¿no? En estos tejidos, como pensando en falsos positivos o negativos? Bueno, creo que de pronto la parte de la inflamación podría ser una limitación del estudio, pero en el estudio que hicimos no incluimos pacientes que se sometieron a segundas. Era la primera cirugía de ese tipo que el doctor había hecho en esos pacientes. Entonces, creo que sí, de pronto es una limitación, pero bueno, lo que el doctor mm, siempre ha dicho sobre el estudio es que sería mejor si hubiéramos podido conseguir un cirujano con menos experiencia para ver si realmente es como una herramienta que pueda ayudarlos a identificar mejor, porque él, digamos, tiene mucha experiencia y tradicionalmente la identificación de glándulas es más visual y pues con experiencia em, él ha podido adquirir esa habilidad, pero un cirujano que está empezando o que no ve tanto volumen de pacientes, digamos, podría ser una buena herramienta para ellos posiblemente. Y también, bueno, todos los tejidos, lo que él hace es que toma como un 5% de una glándula y lo envía a patología a ver si realmente era tejido de glándula paratiroidea o si de pronto era, no sé, tejido adiposo, que también puede salir como un falso positivo. Entonces también incluimos eso en el estudio, pero sí, todavía hay muchas limitaciones que tendríamos que, que seguir investigando. Muchas gracias, doctora. Sí, justamente es por lo nuevo de la técnica y por justamente
el desconocimiento en la aplicación clínica, creo que habría algunos de estos elementos que podrían interferir. Pero muchas gracias. Un gusto. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. En el chat ya no hay más comentarios. De no ser así, pues no queda más que agradecer primero a todos ustedes por poner su tiempo para platicarnos sobre estas actualizaciones y segundo, pues a todos los que están conectados. Tuvimos un foro de 60 personas en la sesión, todavía están conectados unos 55, entonces creo que fue muy bueno y muy interesante. Y le agradecemos mucho, doctora Álvarez, doctora Camila, sí, doctor Miracle, por sus opiniones, doctor Camilo, que creo que pues no deja la chispa, ¿no? La inquietud de ver a dónde va a parar todo este avance en mínima invasión. Y muy bien dice el doctor Bolaños en uno de sus comentarios, creemos que es interesante que haya lugar de referencia, ¿no? Como es algo costoso y que requiere de mucha técnica, pues que hayan equipos ya de referencia donde los demás médicos pues podamos dirigir a los pacientes que se puedan beneficiar de estas nuevas técnicas y tecnología, ¿sí? Gracias a todos. Buenas noches. Próximamente estarán recibiendo su constancia por esta sesión. Buenas noches. Adiós. Gracias, bonita noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego a todos. Buenas noches.